tema que conmocionó a nuestro país, porque es el homicidio de Alberto Nisman. Digo homicidio porque así está caratulado en la justicia, con una declaración de alguien que en algún momento tuvo una notoriedad, que es la doctora Viviana Fein. Exactamente, la ex fiscal Viviana Fein, hoy llegando a Comodoro Pi, citada indagatoria por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano. ¿Qué se investiga en esta causa? La escena del crimen. La contaminación, la pérdida de horas clave, de pruebas determinantes para poder clarificar esto que la justicia federal denominó que fue un homicidio. ¿Te acordás? Esa cantidad de gente, Bernie llegando, malograda la escena del crimen. Policías apoyando cosas sobre el bidet del baño. Toda la mesada de la cocina usada como si tal. No, y la fiscal pisando parte del charco de sangre del baño. Bueno, una escena que quedó registrada por la Policía Federal Argentina, que intervino cuando se logró determinar que efectivamente Alberto Nisman se encontraba sin vida en el baño del departamento de Madero Center. La fiscal, llegando hoy a Comodoro Pi, indagada. La ex fiscal, indagada, acusada de haber contaminado la escena del crimen, de uno de los crímenes más terribles que ha visto la historia judicial de nuestro país, porque se trataba de Alberto Nisman, que había denunciado días antes a Cristina Fernández de Kirchner, quien ejercía la presidencia de la Nación, como por el delito de encubrimiento del atentado de la AMIA, y además el titular de la UFI-AMIA, que es una fiscalía especializada creada para investigar el peor atentado terrorista que ocurrió en nuestro país. Viviana Fein está imputada por presuntas irregularidades, serias falencias en su actuación. Debía preservar por sobre todas las cosas esa escena. Yo de ninguna manera te compromete esto que voy a decir, Lucía. Yo seguí muy de cerca el caso y tengo una opinión sobre la doctora Viviana Fein, que dio solo una nota después de todos los acontecimientos, que está reproducida en el documental de Nisman. Una nota que dio con nosotros estábamos acá, en A24. Sí, lo hacíamos el mano a mano, que alguna vez vale la pena reescucharlo. Yo no sé si ella actuó como debía actuar, porque no sé el tema. Sí sé que es una persona honesta. Esto corre por mi estricta cuenta. Es una persona honesta que intentó trabajar. Creo que cuando ella ya llegó, cuando ella ya llega, la presencia de Sergio Berni, la presencia de funcionarios que no tenían que estar, el tiempo entre el último contacto de Alberto Nisman con su custodio, el custodio que no chequea que estuviese con vida, porque estaba lo decías vos, un rato de ir al Congreso de la Nación. Toda esa escena, creo, es altamente probable que ha sido contaminada. Me da la impresión que Viviana Fein llegó con este hecho consumado, que le puso la mejor, lo que pudiese, no sé cuánto, la mejor garra para investigar. Desde el lado de lo personal, creo que la doctora Fein es una persona honesta. No sé si su actuación merece o no este reproche que están haciendo. Sí, esto lo dice el fiscal Eduardo Tayano, que pide su indagatoria, que generaron un grave perjuicio, no solo a ella, sino también al juez que estaba a cargo del expediente en ese momento, un grave perjuicio, e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal. Yo creo que sobre esa noche hay muchos interrogantes que aún no están despejados. Uno de ellos es por qué cuando ya estaba sin vida Alberto Nisman, pero la noticia no se había conocido, se activaron y hubo tantos intercambios de mensajes y de llamadas entre servicios de inteligencia en las inmediaciones del departamento de Alberto Nisman. A ver si lo puedo citar. Cuando llega Fein, porque te acuerdas que el juez que estaba a turno no era Palmagini, era el doctor Eduardo... bueno, me voy a olvidar, no importa. Cuando interviene la justicia, habían pasado valiosísimas horas previas, donde pasaron montones de cosas. Pasaron... Yo digo, no le estoy quitando responsabilidad por él, el doctor Tayano tiene razón, Fein no lo hizo bien, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que antes que Fein está todo lo otro que vos estás diciendo. Sergio Berni nunca pudo explicar qué hacía allí. Claro.
y lo que se determinó es que esa noche, mientras ya estaba en el edificio, hubo intercambios de comunicaciones telefónicas con el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martín Mena, quienes cumplían roles determinantes en la justicia en esa gestión. La verdad es que hay un montón de interrogantes que todavía rodean esta muerte, que fue calificada como un homicidio, que la Cámara Federal porteña pidió que se investigue por su tenor o posible vinculación con hechos políticos, pero a la fecha, y habiendo transcurrido todos estos años, no está ni el actor material ni el actor intelectual de este homicidio. Ella, Fein, tiene un fallido, un lapsus, aquella famosa frase: cuando llega la pericia de pólvora, lamentablemente no se encontró pólvora en las manos de Nisman como para decir hubo un suicidio. Y creo que ahí se termina su carrera. Sí, yo lo que creo es que le quedó extremadamente grande el caso. Sin duda. Que posiblemente le hubiese quedado grande a cualquiera en esas circunstancias, un domingo 18 de enero a la noche, nadie lo podía creer, era Alberto Nisman, tenía que ir a la mañana siguiente a declarar al Congreso y explicar por qué había acusado a Cristina Kirchner, que era la jefa de Estado en ese periodo. Y la verdad es que ellos intervienen porque después pasa la justicia federal. Fein se niega a aceptar. ¿Te acuerdas que le ofrecen fiscales colaboradores, como muchas veces pasa? Sí, exactamente. Se niega, creo que eso es una mala decisión, pero bueno. Lo que dice el requerimiento a través del cual piden su indagatoria es que esa escena estuvo plagado de graves y evidentes irregularidades que fueron cometidas y en algunos casos, dice el fiscal Eduardo Tayano, consentidas por funcionarios judiciales de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Es una red amplia de responsabilidades. 88 personas en menos de 10 horas. No había manera que esa escena del crimen no se contamine. Mercedes fue a cubrir ese hecho, llegó antes que la fiscal. ¿Digo bien? No, sí, por supuesto. De hecho, la vimos llegar antes del amanecer. Bernie ya estaba adentro, se lo veía perfectamente en la ventana del edificio, se veía perfectamente quiénes ingresaban y quiénes salían. Se lo veía él hablando constantemente por teléfono. Bueno, que las pericias dentro del edificio y dentro Una más del y la dejo cerrar a Lucía. No, era el juez Manuel de Campos. Manuel de Campos, gracias. El primero que interviene. Después va a parar a Palmagini. Sí, algo más. Ya están imputados en esta causa Sergio Berni, su colaborador Darío Ruiz, el ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, el ex jefe de la Prefectura. Mirá la cantidad de personas. Luis Seiler, sobre una escena del crimen que todavía tiene muchas preguntas para responder. Y cada vez que vemos esta imagen, la imagen de Alberto Nisman que recién estaba en pantalla, yo pienso en Yara y en Cala Nisman. Sin duda. Las dos hijas, muy pequeñas, 15 Yara, muy pequeña su hermana, hoy las dos ya en otras circunstancias y siguen sosteniendo que nunca dudaron que a su padre lo asesinaron. Gracias, Luz.